Dinámica de los movimientos. En este capítulo vamos a estudiar las leyes del movimiento. Bienvenido a este nuevo tutorial. Vamos a relacionar el movimiento de un cuerpo con las fuerzas que actúan sobre él. Comenzamos. La dinámica es la rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento, tomando en cuenta las causas que lo producen. ¿Por qué se mueven los cuerpos? Esta ha sido una pregunta que ha intrigado a los científicos desde la antigüedad. Aristóteles, el gran famoso filósofo griego, trató de responder a esta pregunta con sus conocimientos filosóficos, afirmando que el estado natural de los cuerpos es el reposo y que para que se muevan se necesita que se le aplique un tirón o un empuje, es decir, una fuerza. Luego llegó Galileo Galilei. Fue el primer científico en sentido actual en el término, pues comprobaba experimentalmente lo que pensaba sobre la naturaleza. Dedicó gran parte de su vida al estudio del movimiento mediante sus famosos planos inclinados. Luego tenemos a Isaac Newton. Es el padre de la mecánica. Aprovechando su formación matemática, recogió las ideas y los resultados experimentales de Galileo y formuló sus famosas 3 leyes de la mecánica, que fueron publicadas por primera vez en el año 1687 en un libro titulado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Filosofía natural era el nombre que se le daba a aquel tiempo a lo que hoy llamamos ciencia. Bien, continuamos. La fuerza es aquello que es capaz de producir o modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Existen 2 tipos de fuerza. La fuerza de contacto son aquellas fuerzas que ejercen los cuerpos cuando entran en contacto directo. Aquí vemos la figura de un hombre empujando una caja. Y la segunda fuerza vendría a ser la fuerza a distancia, o también llamada fuerza de campo. Son aquellas que ejercen los cuerpos sin necesidad de entrar en contacto directo. Aquí vemos un imán atrayendo a cualquier objeto metálico, ¿no? Esas serían las fuerzas de campo o de distancia. Bien, leyes de Newton. De acuerdo con la primera ley, un cuerpo se mueve en línea recta con velocidad constante. Esto es, con aceleración igual a 0. Si la fuerza neta es igual a 0, sumatoria de fuerza es igual a 0. Luego vamos a estudiar poco a poco estas 3 leyes. La segunda ley me dice, si la fuerza neta no es 0, el cuerpo se acelera. Por la segunda ley de Newton, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Sumatoria de fuerzas entonces va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley de Newton declara que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza F sobre un cuerpo B, el cuerpo B debe ejercer una fuerza sobre A igual en magnitud pero en dirección opuesta. Aquí tenemos fuerza de A y B va a ser igual, todo lo contrario en negativo, a la fuerza de A y B. Las 3 fórmulas tienen diferentes tipos, otros nombres. Por ejemplo, a la primera ley de Newton se lo conoce como la ley de la inercia, a la segunda la ley de la dinámica y a la tercera ley se la conoce como acción y reacción. Lo vamos a estudiar más profundamente en otro capítulo, en otro tutorial con ejercicios de cada una de las 3 leyes. Bien, continuamos. Tipos de fuerza de contacto. Existen 4 tipos de fuerza de contacto. La primera es el peso. Es como se denomina a la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre toda materia que se encuentre dentro de su campo gravitacional, es decir, donde actúa la gravedad. El peso es igual a la masa por la gravedad. Bien, esta es nuestra primera fórmula del peso. Aquí vemos a un joven Isaac Newton cuando le cae la manzana y comienza a descubrir la atracción de la gravedad, y por ende años más tarde hizo la ley gravitacional. El segundo tipo vendría a ser la tensión. Con frecuencia se ejerce fuerza por medio de cuerdas o hilos. Si consideramos que estas son inextinguibles, que no pueden estirarse ni comprimirse, las fuerzas aplicadas sobre ellas se transmiten a los cuerpos a los cuales están unidos.
La fuerza que se transmite por medio de un hilo recibe el nombre de tensión y la dirección del hilo determina la dirección de la tensión. Entonces la T se representa la tensión. Aquí hay una tensión entre una mano y el peso que tiende a dirigirse hacia el suelo, ¿sí? La cuerda es donde se transmite la tensión. Aquí, por ejemplo, tenemos una caja que tiene un peso, ¿sí? Y por medio de la polea la cuerda se está transmitiendo la tensión. Acá tenemos dos paredes que sostienen un peso, ¿sí? Esta también serían tensiones. Bien, pasamos a entre las fuerzas producidas por la superficie de contacto. Tenemos la normal. Este sería nuestro tercer tipo de fuerza. Todo cuerpo que ejerce situado sobre una superficie experimenta una fuerza que ésta le ejerce. La fuerza normal es perpendicular a la superficie que le ejerce. Por ejemplo, aquí tenemos una caja sobre una superficie horizontal. Si el peso, que vendría a ser la masa por la gravedad, está en dirección hacia el centro de la Tierra, la normal vendría a ser todo el contrario. Pero si tenemos la caja en la pared, vemos que la fuerza normal vendría a ser esa fuerza perpendicular a la superficie de contacto, y el peso sí está dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿sí? En plano horizontal y en plano vertical lo tenemos aquí. Muy bien, igual en plano inclinado, la normal siempre va a estar dirigida perpendicular al plano inclinado, mientras que el peso siempre va a indicar hacia tierra. Muy bien, aquí lo vemos en otra figura. La normal perpendicular 90 grados vendría a ser con la horizontal o la superficie de contacto en este plano inclinado. Muy bien, continuamos con el último tipo, que vendría a ser de fuerza, la fricción. Es una fuerza que aparece en oposición al movimiento relativo entre dos superficies de contacto, es decir, se opone al deslizamiento de una superficie sobre la otra. Vemos aquí la caja y la superficie, vamos a suponer que sea una baldosa. Entonces, el contacto de la caja con la baldosa, hay una fricción entre medio de estas dos, en la que vamos a denominar fuerza F, subíndice F, vendría a ser la fuerza de fricción. Si a esta caja se le aplica una fuerza, la fuerza de fricción va en sentido contrario a la fuerza que se le aplica a esa caja. Y por ende tenemos la normal y el peso, que ya lo habíamos descrito anteriormente. Igualmente pasa con un automóvil. La superficie de contacto de la llanta con el pavimento va a producir una fricción entre el neumático y la calzada. Bien, igualmente pasa con unos patines. Por ejemplo, aquí tenemos un patín de hielo. Entre el hielo y el patín, el filo del patín del metal, hay una fricción. Dos cuerpos que haya contacto siempre va a producir una fricción. Y por último tenemos el diagrama de cuerpo libre. Para aplicar las leyes de Newton es conveniente visualizar las fuerzas que actúan sobre un objeto que está analizándose. En el diagrama de cuerpo libre DSL se deben graficar todas las fuerzas que se identifiquen, producto de la interacción del objeto con los demás elementos del sistema, ya sea esto el peso, la normal, la tensión o fricción. Vamos a ver entonces, aquí tenemos una caja, está sobre una superficie. Bien, el peso vendría a ser indicado hacia el centro o hacia el centro de la Tierra, ¿no? Ese sería mi peso. La normal vendría a ser graficada totalmente lo contrario al peso, fuerza normal. Si esta caja tiene una fuerza, yo tendría que graficar la fuerza en sentido donde está empujándose la caja, en este caso en sentido este. Pero aquí también va a haber una fuerza de fricción
que está hacia todo lo contrario entre la superficie de la caja y la fuerza de la baldosa, en este caso, o el suelo que está en esta caja. Y he graficado mi diagrama de cuerpo libre de todas las fuerzas que concurren en esta caja. ¿Sí? Estamos viendo, estamos entendiendo. Con unos ejercicios más adelante sobre el diagrama de cuerpo libre lo vamos a entender y lo vamos a explicar mucho mejor. Hasta aquí, muchísimas gracias. Espero